Ya sean bienvenidos a este primer video en el cual vamos a resolver esta parte de problemas de red de resistencias. Ya. Entonces me dice esto, un tubo de acero estándar de 4 pulgadas, me da su diámetro interior y su diámetro exterior, transporta vapor a 1200 grados Fahrenheit. Entonces, estos 1200 grados Fahrenheit es la temperatura de un fluido, ¿no? Porque es el vapor. Ya, entonces es una temperatura infinita. Ya, en un espacio cerrado donde existe un peligro de incendio, lo que limita la temperatura superficial a 100 grados Fahrenheit. O sea, esto ya es una condición, lo que limita la temperatura superficial a 100 grados Fahrenheit. O sea, aquí en el exterior tengo una temperatura y es 100 grados Fahrenheit. Para minimizar el costo del aislamiento se utilizan dos materiales. El primero, un aislante de alta temperatura, que es caro, y se aplica al tubo, y después se aplica magnesio, un material más barato. ¿Ya? En el exterior, la temperatura máxima de la magnesia debe ser 600 grados Fahrenheit. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? La magnesia es el aislamiento exterior, o sea, este de acá, digamos, ¿no ve? Entonces la magnesia seguramente se va a ver así si lo vemos de perfil. Y va a tener aquí una temperatura y aquí otra, ¿no ve? En el interior y en el exterior. Entonces, como el flujo de calor va así, de lo caliente a lo frío, la magnesia va a tener dos temperaturas, una acá y otra acá. Entonces esos 600 obviamente van a ser las de la temperatura en el interior de la magnesia, no en el exterior. ¿Por qué? Porque como el flujo de calor va de lo más caliente a lo más frío, si ustedes dicen que es en el exterior, en el interior de la magnesia va a ser más caliente, seguramente va a pasar los 600 Fahrenheit, entonces ya no cumpliría las especificaciones del problema, ¿sí? Entonces tiene que ser necesariamente en el interior. Me da datos para poder calcular todo lo que me pide y me pide inciso A, especifique el espesor de cada material. Inciso B, calcule el coeficiente global de transferencia de calor en el diámetro exterior del tubo. O sea, ustedes saben que para tubos el coeficiente global es función del radio, porque es 1 sobre la resistencia total. A ver, U es igual a 1 sobre la resistencia total por el área, ¿sí? UI, digamos, por el área I. ¿Qué va a variar? El área I, que va a ser 2 pi L R I, en función del radio. Entonces, lo único que va a cambiar es el área, por eso me pide en el eh, diámetro exterior del tubo, ¿sí? Ahora, ¿qué fracción, insisto, qué fracción de resistencia total se debe a? Y me da hartos incisos, ¿no? Entonces, ustedes saben que cada cuerpo va a generar una resistencia por conducción, ¿sí? O por convección si es un fluido. Entonces, toda esa, la suma de las resistencias compone la resistencia total. Ya, entonces me pide qué fracción de resistencia ocupa cada cuerpo. O en este caso la combinación de los dos cuerpos, de los dos aislantes. ¿Ya? Y inciso D me pide cuánto calor se transfiere, o sea, flujo de calor. Ahora, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer un gráfico, ¿sí? Un gráfico que ustedes entiendan y puedan interpretar bien. ¿Ya? Yo he comenzado porque me dice que en el interior circula lo que es el vapor, ¿no? ¿Ya? Luego tengo mi tubo, que yo lo he llamado A. Tengo mi aislante más caro, que yo lo he llamado B, comprende todo esto. Tengo mi aislante más barato, que es la magnesia, que yo lo he llamado C. ¿Ya? Y sus respectivos radios, ¿no? El radio interior del tubo R1, el exterior R2, de lo que es el acero, ¿no? Va a ser radio 2, radio 1. Ahora la parte de B es el aislante caro, ¿no? Y comprende lo que es radio 3 y radio 2. Lo propio con la magnesia, que es C, que comprende entre el radio 4 y el radio 3. Siempre se forman como una especie de anillos, de esa manera lo deben ver, si lo ven de frente. Ya, entonces es el planteamiento, ¿no? Y es importante que pongamos la dirección del flujo de calor, que siempre es de lo más caliente a lo más frío. Forma 90 grados con la superficie, Q.
la superficie de transferencia de calor, que sería en todo este caso el área lateral del cilindro. Ya, y me dice que en el exterior va a haber convección, o sea, va a haber H del ambiente y su temperatura ambiente. Entonces acá lo único que hemos puesto es todos los datos que me dan, ¿sí? Me daba diámetros, pero yo lo he llevado a radios. Además me daba en pulgadas y tienen que llevar a pies, porque los coeficientes de transferencia de calor y conductividades están con pies. Y eso hay que tener cuidado de las dimensiones. O las unidades, ¿sí? Ahora, me da la temperatura del vapor, me da estas dos temperaturas que habíamos explicado, ¿no? Temperatura 3 y temperatura 4. Temperatura 4 es la temperatura aquí en la superficie exterior del tubo. Y eso te decía que no debe ser mayor a 100 porque hay riesgo de incendio. Ya, entonces esto está claro. Temperatura 3 habíamos dicho que es la temperatura en el interior de la magnesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te dice que máximo soporta 600 grados. Entonces, como el flujo de calor va de lo caliente a lo frío, si aquí es 600, seguramente aquí va a ser, no sé, 400. Porque el flujo va de lo más caliente a lo frío. Pero si hacen al revés y aquí le ponen 600, seguramente acá va a ser, no sé, 800, va a ser mayor. Entonces ya no cumple la especificación. ¿Ya? Y otro detalle es que ustedes deben bautizarse todas las temperaturas que no conozcan. ¿Sí? Las de las interfaces. T1, T2, T3, T4, o como ustedes deseen, pueden llamarlo temperatura A, B, C, depende de ustedes. Pero es importante que se bauticen estas temperaturas. ¿Ya? Porque el problema siempre me da alguna temperatura de aquí de dato. Ok, entonces aquí vamos a plasmar los incisos. Inciso A me pide los espesores de los aislantes, o sea, el espesor de A y el espesor de B. O en este caso sería de B y de C, porque B y C son mis aislantes. A es el acero, ¿ya? Espesor de B y de C. Me pide el coeficiente global, bueno, en la superficie exterior del tubo, te dicen, ¿no? O en el diámetro exterior del tubo. ¿Por qué? Porque el coeficiente global es función del radio, ¿ya? Eso vamos a explicar más abajo. Inciso C, las fracciones de resistencias debido al vapor, debido a lo que es el tubo de acero, debido al aislamiento total y al ambiente en el exterior. Inciso D, el flujo de calor. Ya, entonces, bueno, acá es una pequeña ayuda a memoria. Hemos puesto lo que son las ecuaciones de resistencias por convección y conducción en un tubo. Ya, ahí puede estar eso. Y me pide lo que es el diagrama. Bueno, ya no me pide, ¿no? Ya ahí acabó el planteamiento del problema. Ahora vamos a empezar a resolverlo. Para resolver estos tipos de problemas de resistencias, ustedes deben plantear lo que es el diagrama de resistencias. Es muy importante. Entonces, bueno, lo podemos volver a hacer este diagrama. Ya. Siempre vamos a comenzar de una temperatura, de la primera temperatura, en función al sentido del flujo de calor. El flujo de calor va a ir siempre de lo más caliente a lo más frío. Entonces, esto nos va a mandar para construir nuestro diagrama. ¿Cuál es la primera temperatura? La temperatura del vapor. Entonces, acá el vapor, ¿qué es? Es un fluido. ¿No ve? Es un fluido el vapor. Entonces, seguramente se va a formar una resistencia al tipo de convección. ¿No ve? Entonces, acá ponemos resistencia por convección 1 del vapor. ¿No ve? Ahora, o si quieren pueden ponerle así, resistencia de convección del vapor. Siguiente, ¿qué vamos a tener? Vamos a llegar hasta la temperatura 1. ¿No ve? Por acá yo tengo lo que es el vapor, ¿no? Comenzamos acá, se va a formar resistencia por convección hasta la superficie interior de el cuerpo A. ¿Y qué temperatura corresponde? Temperatura 1. Entonces por eso ponemos acá en el diagrama temperatura 1. Ahora vamos a ir de temperatura 1, vamos a ir hasta la temperatura 2. De la temperatura 2 igualmente vamos a ir hasta la temperatura 3. ¿No ve? Y de la temperatura 3 seguramente vamos a ir hasta la temperatura 4. Y de la temperatura 4 seguramente vamos a ir hasta la temperatura ambiente. ¿No ve? Por eso es importante que ustedes se pongan todas sus temperaturas. Ya entonces acá fíjense que entre el cuerpo 2
o el cuerpo, bueno, perdón, entre T1 y T2 voy a tener el cuerpo A, ¿sí? Entre, entre la temperatura 1 y la temperatura 2 voy a tener el cuerpo A, que es todo esto de acá. El cuerpo A es el acero, entonces es un sólido. Yo voy a tener una resistencia por conducción del cuerpo A. Entre el cuerpo 2 o entre la temperatura 2 y la temperatura 3 voy a tener el cuerpo B, que igualmente es un sólido, ¿ya? Y se va a formar una resistencia por conducción de B. Igual, entre la temperatura 3 y la temperatura 4 voy a tener otro sólido, que es todo esto. Y como es un sólido, voy a tener una resistencia por conducción de C. Ahora, fíjense, entre 4 y TA, entre T4 y TA, yo voy a tener un fluido, que en este caso es el aire ambiente. De T4 vamos a ir hasta temperatura del ambiente. Y eso es una resistencia del tipo convectiva, porque es un fluido. Resistencia convectiva del ambiente. ¿Sí? Listo. Eso sería todo el planteamiento de las resistencias. Ahora, una vez que ustedes planteen lo que son las resistencias y las temperaturas, es importante que yo vea qué tengo de dato, porque recuerden que en red de resistencias tenemos que formarnos sistemas de ecuaciones, ¿no?, para resolver. Entonces, tenemos que chequear qué datos tengo. Primero, temperatura del vapor tengo, sí. Temperatura del ambiente tengo, también. Temperatura 3 me daba, sí. Temperatura 4 también, porque el enunciado me daba, ¿no? Y ustedes han puesto. Ahora vámonos con las temperaturas que no son dato. Primero, temperatura 1, o sea, entre la interfase vapor y el acero en el interior, no tengo. Temperatura 2, tampoco. Ya, ahora vamos con las resistencias. Resistencia por convección, fíjense la ecuación. Aquí está, la ayuda a memoria. 1 sobre el H, coeficiente de transferencia de calor, por el área. Ya tiene que ser el área de convección. 2 pi L R, el radio que le corresponde, ¿no? Entonces, la resistencia por convección del vapor, fíjense que el vapor, aquí está, ¿no? Entonces el vapor solamente le va a corresponder el radio 1. Entonces el radio 1 es dato, sí, es dato. El coeficiente de transferencia de calor del vapor es dato, también. Entonces yo conozco la resistencia por convección del vapor. La resistencia por conducción de A, que es del acero, ¿conocemos? Veamos. Fíjense la ecuación. Radio mayor entre radio menor, 2pi conductividad por L. Ya. Si ustedes conocen los radios, automáticamente conocen las resistencias, porque las resistencias solamente son funciones de los radios. ¿Ya? Y la conductividad, si no la tienen que sacar de sus tablas. ¿Ok? Entonces la resistencia por conducción del cuerpo A, fíjense que el cuerpo A está comprendido entre el radio 2 y el radio 1, el acero. Entonces conocemos estos dos radios. Entonces sí, la resistencia por conducción de A también se conoce. La resistencia por conducción de B, fíjense, el cuerpo B está comprendido entre el radio 3 y el radio 2. El radio 3 yo no conozco. No conozco ni el radio 3 ni el radio 4. No los conozco. Entonces, la resistencia por conducción de B tampoco es dato, no se conoce. La resistencia por conducción de C tampoco, porque C está comprendida entre el radio 4 y el radio 3. No conozco ninguno de los dos. Entonces, tampoco se conoce. Y la resistencia de convección del ambiente tampoco, porque va a ser función del radio 4, ¿no?, que no conocemos. Ok. Entonces, es súper importante que se hagan esto, porque en función de esto yo voy a construir mis ecuaciones. ¿Ya? Ahora,
construiremos lo que son las relaciones del flujo de calor, porque ustedes saben que el flujo de calor es esto para mí. Aquí vamos a ver lo que es el flujo de calor. ¿Ya? Entonces el flujo de calor Q, como es el mismo para todos, se va a mantener, ¿no? Entonces ustedes tienen que agarrar, siempre va en el numerador dos temperaturas y en el denominador las resistencias entre esas temperaturas. Entonces tienen que agarrar de manera estratégica, de la manera que conozcan más temperaturas. Ya, en este caso puedo agarrar la temperatura del vapor menos temperatura 3. ¿No ve? Pero todo esto va a estar dividido entre las resistencias que comprenden esas dos temperaturas. O sea, entre el vapor y T3, ¿cuántas resistencias hay? Esta y esta. O sea, sería resistencia por convección del vapor, resistencia por conducción de A, resistencia por conducción de B. Ya han agarrado un primer par, pero lo importante es que como yo no conozco estas resistencias, obviamente no me debería meter con esas temperaturas que no son datos, ¿no ve? Porque se complicaría más la solución. Por eso es de preferencia que agarren el numerador temperaturas que conocen. Ya. Otro par que me convendría agarrar, yo agarraría, podría agarrar del vapor hasta, no sé, hasta T4, pero ya me va a meter esas otras dos resistencias más. ¿Sí? Y tener dos incógnitas en una misma ecuación no me conviene, prefiero solo tener una. Como en este caso, en esta ecuación la única incógnita, o en esta parte de la relación la única incógnita es la resistencia por conducción de B. Pero si le sumaría la resistencia de conducción de C, digamos, ya es lo mismo, pero es un poco más complicado porque aquí tengo dos datos que no conozco. Entonces vamos a agarrar de T3 hasta T4, digamos, porque ambas temperaturas son conocidas. Y mi única incógnita acá sería la resistencia por conducción de C. Y podría agarrar un último, capaz. Podría agarrar entre 3 y la temperatura ambiente, o entre 4 y la temperatura A. Pues eso ya depende de cada quien. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo agarro entre 3 y la temperatura A, ya va a ser acá la resistencia por convección de A. ¿Sí? Incluso podría agarrar, bueno, la resistencia de convección de A más la resistencia de conducción de C, ¿no ve? Porque es entre 3 y la temperatura ambiente, y entre esas dos temperaturas hay dos resistencias. ¿Ok? Podríamos hacer eso. O incluso podríamos agarrar un par más, entre 4 y la temperatura ambiente. Y acá la única resistencia que tendría sería la resistencia por convección de A. Sí, o sea, del ambiente. ¿Ok? Sería eso. Sí, entonces eso ya depende de cada quien. Qué es lo que me conviene agarrar. Ya pueden trabajar con cualquiera de estos, o sea, la cosa es formarse ecuaciones, relaciones que me ayuden a resolver los problemas. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es ahora reemplazar los valores, ¿no? Ya. Lo que voy a hacer es agarrar lo que es esta primera ecuación, porque estos son igualdades, o sea, pueden agarrar esta con esta, pueden agarrar esta con esta de aquí, o capaz esta con esta, eso ya depende de ustedes. Depende de qué es lo que me conviene más hacer. ¿Sí? Pero antes lo que podemos hacer es tal vez desglosar todo. Yo veo más conveniente agarrar lo que es este y este, digamos, porque la resistencia de convección de A solamente me va a relacionar el radio 4.
Ya, la resistencia de conducción de C, fíjense que C está acá. O sea, voy a tener el radio 3 y el radio 4. Entonces de acá ya, digamos, podría hallar una relación entre el radio 3 y el radio 4. ¿Sí? Ok. Y esta igual se podría utilizar, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Porque tengo la resistencia de convección del ambiente y la resistencia de conducción de C. O sea, es como repetir lo mismo, básicamente. ¿Ya? Y obviamente esta de acá, la primera, ¿sí? Eso, bueno, no se puede hacer nada. Ok, entonces yo voy a agarrar estos tres amigos, ¿sí? Este, este y este, que son más fáciles. Este se podría, pero no lo voy a agarrar en este caso. ¿Ya? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar lo que son las ecuaciones, se podría decir, ¿no ve? El flujo de calor, temperatura del vapor menos temperatura 3, entre resistencia convectiva del vapor, 1 sobre H del vapor por el área, 2 pi L por el radio, en este caso 1, ¿verdad? Porque es el radio que tiene el vapor. O sea, el vapor está en el radio 1, digamos, ubican. Es el área más la resistencia por conducción de A. Va a ser neperiano de el radio mayor. Fíjense que el cuerpo A está comprendido en todo esto, ¿no? El acero. Entonces su radio mayor va a ser el radio 2 y el radio menor va a ser el radio 1. Entonces va a ser radio 2 sobre el radio 1 sobre 2pi. La conductividad del cuerpo en este caso es el acero por L. Más la resistencia por conducción de B, que va a ser neperiano de el radio mayor, que en este caso es el radio 3, entre el radio 2 es el radio menor, 2pi conductividad de B por L. Temperatura 3 menos temperatura 4 sobre la resistencia de conducción de C. Neperiano, fíjense que el cuerpo C está comprendido entre el radio 4 y el radio 3. O sea, va a ser neperiano del radio 4 sobre el radio 3, 2pi conductividad de C por L. Y esto va a ser igual a temperatura 4 menos la temperatura ambiente, la resistencia convectiva del ambiente, que va a ser 1 sobre H del ambiente por el área, 2pi L R4. Porque fíjese que el ambiente, el área que va a estar en contacto, pues va a ser el área lateral de la superficie exterior, ¿no? Y este corresponde a lo que es el radio 4. Listo. Entonces acá, bueno, como es una igualdad, triple igualdad, pueden, bueno, eliminar de toditos 2pi L, ¿no? 2pi L, 2pi L, 2pi L, 2pi L. Sí, ya tengo estas ecuaciones aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense que acá mis únicas incógnitas son lo que es el radio 3 y el radio 4, que no conozco. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones de 2×2. Podrían agarrar este con este y, no sé, este con este. Es un sistema 2×2, pero es un sistema no lineal. O sea, porque tienen acá logaritmos de los radios y aquí la inversa del radio. Entonces, no se puede resolver de una manera sencilla, digamos. Tendrían que aplicar algún método numérico, etc. O iterar. Darse un valor del radio 3, calcular algo, no sé, digamos, podríamos calcular el flujo de calor, porque fíjense que de esta primera ecuación mi única incógnita es el radio 3. Con eso calculan el flujo de calor. Con el flujo de calor, ¿qué pueden calcular? No sé, lo otro que me falte, tal vez pueden calcular el radio 4. ¿Lo ven? Porque ya conocen el flujo de calor, aquí está. Ya conocen el flujo de calor, entonces acá mi única incógnita es el radio 4, ¿no? El radio 3 ya lo conocen. Entonces acá tendrían que reemplazar el radio 4
y recalcular, o poner recalcular el radio 4 acá, ¿no? Porque mi incógnita aquí es el radio 4. Ya conocen el flujo de calor. Entonces acá recalculan el radio 4. Ya, y con este radio 4 pues pueden volver, no sé, a esta ecuación de aquí y calcular el radio 3. Y así, es ir iterando, iterando, iterando hasta que les salga un valor. Eso es un camino. El otro camino es, bueno, hallar una relación de los radios y poder eh, calcular. ¿Sí? Ok. Entonces, si se dan de cuenta, yo con esta primera ecuación no puedo hacer mucho. O sea, ahí nomás quedaría. Pero sí, si agarro este par, sí podría hacer algunas cosas interesantes. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a hacer. Yo voy a agarrar este par y voy a decir T3 menos T4 sobre el neperiano de el radio 4 sobre el radio 3. Ya, esa conductividad lo voy a pasar al numerador, ya. Conductividad de C es igual a, este igual lo puedo pasar todo al numerador por extremos y medios. Va a ser HA por el radio 4, temperatura 4 menos temperatura del ambiente. Entonces acá, si se dan de cuenta, esta es una ecuación no lineal, ¿no? En donde yo de acá no podría despejar el radio 4. No, no puedo despejar, ¿no? No pueden despejar un logaritmo y la variable que está ahí mismo. No se puede. Pero sí puedo despejar lo que es el radio 3. Sí, el radio 3 sí se puede despejar. Entonces, si despejo el radio 3, voy a tener una ecuación que relaciona al radio 3 con el radio 4. ¿Sí? Entonces podría reemplazar, y ya podría agarrar este par con este de acá. Por acá mi única incógnita es el radio 3 y acá mi única incógnita es el radio 4. Entonces, como ya tengo una ecuación que me relaciona el radio 3 con el radio 4, aquí en vez de radio 3 voy a poner algo con el radio 4. Y agarrando estos dos ya puedo resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Y es lo que debemos hacer. Entonces acá lo que me conviene es despejar lo que es el radio 3. Si ustedes despejan el radio 3, bueno, de acá esto puede pasar a multiplicar, ¿ya? Y todo esto va a pasar a dividir. O sea, tendrían, bueno, lo haremos con calma, ¿no? Sería neperiano de el radio 3 sobre el radio 4. A la vez voy a factorizar un negativo y lo voy a invertir, el logaritmo, ¿sí? Va a ser temperatura 4 menos temperatura 3 por la conductividad del acero, o perdón, de C, entre H a R4, temperatura 4 menos temperatura A. Ya, si hacen el logaritmo. Ahora si despejan lo que es el radio 3, aquí tendríamos la ecuación, ¿no? El radio 3 va a ser el radio 4 por E elevado a todo eso, ¿no? Temperatura 4 menos temperatura. Bueno, podemos agrupar más bonito, o sea, cambiar los signos de las temperaturas, ¿ya? Y es lo mismo, ¿no? Va a ser así, conductividad de C por HA por R4 multiplicado por T3 menos T4 sobre TA menos T4. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero le da otra forma. Ya, y esta sería una ecuación que me relaciona lo que es el radio 3 con el radio 4. Una ecuación no lineal. Ya, pero ahora lo que yo puedo hacer es agarrar, por ahorita lo que he hecho es agarrar primeramente este con este, ¿no? Eso habíamos explicado. He agarrado todo esto con este de aquí. Es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que hemos hecho primero es agarrar esto con esto. ¿Sí? Lo voy a llamar así, digamos, esta relación. Y esta relación es la que hemos hecho ahorita. Ahora lo que voy a hacer recién es esta otra relación. Dos asteriscos. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación donde mi única incógnita es el radio 3.
que estoy relacionado con otra ecuación que su única incógnita es el radio 4. Entonces ya hallé una relación entre el radio 3 y el radio 4 y solamente reemplazar, resolver la ecuación. ¿Ok? Entonces acá vamos a agarrar la segunda relación que hemos dicho y tendríamos temperatura del vapor menos temperatura 3 sobre 1 sobre h del vapor por el radio 1 más neperiano de el radio 2 sobre el radio 1 sobre K de el acero más neperiano de el radio 3. Ahora aquí vamos a hacer una cosita. Ya, 1 sobre KB lo vamos a sacar. Ahora, esto ustedes saben que es lo mismo de decir neperiano de el radio 3 menos el neperiano de el radio 2. ¿Sí? Si ustedes lo simplifican. Ahora, en vez de radio 3, puedo poner neperiano del radio 3 si gustan. ¿Sí? Y el neperiano del radio 3 pues va a ser neperiano del radio 4 más todo esto. Se aplican logaritmos. O sea, simplemente estoy reemplazando lo que es, digamos, el neperiano del radio 3. ¿Ya? Y como tengo neperiano del radio 3 menos neperiano del radio 2, lo puedo juntar otra vez. O sea, tendría neperiano, como el radio 4 va a quedar sueltito, va a ser del radio 4 sobre el radio 2 más la conductividad de C, HA, R4, temperatura 3, temperatura 4, temperatura A menos temperatura 4. Y ya está, ¿no? Solamente reemplazado neperiano del radio 3. Ya ustedes pueden hacerlo con más procedimientos si gustan. Pero esto es lo que tiene que resultar. ¿Sí? Ya. Esto es igual. Estamos diciendo que vamos a agarrar con el extremo de aquí. Y esto pues simplemente por extremos y medios puede subir HA por el radio 4 por temperatura 4 menos temperatura A. Listo. Entonces acá mi única incógnita es el radio 4. Todo lo demás conozco. Todo lo demás es dato. Sí, entonces vamos a reemplazar todos los datos. Ya, vamos a reemplazar los datos acá. Y voy a tener temperatura del vapor es 1200 menos temperatura 3 es 600 entre, aquí se va a hacer grande, 1 sobre h del vapor. El h del vapor es 100 por el radio 1, 0,16775. Y aquí los radios, ¿no? El radio mayor, en este caso radio 2, 0,1875 sobre el radio menor, 0,16. Ya. Sobre la conductividad del acero, que es 25, más 1 sobre la conductividad de B, o sea, del aislamiento caro, 0,06 por neperiano del radio 4, que es mi incógnita, entre el radio 2, que es 0,1875, más la conductividad de la magnesia, que es C, 0,04, el H del ambiente, que es 2, por el radio 4, que es mi incógnita, por temperatura 3, que es 600 menos 100, sobre temperatura del ambiente, no es temperatura 4, o sea, 70, igual, menos 100. Ya. Esto tiene que ser igual a 2, es el H. Temperatura 4, que va a ser 100, menos temperatura A, que es 70, por el radio 4. Entonces mi única incógnita acá es el radio 4. Entonces hay que resolver esta ecuación. Entonces, si ustedes utilizan el solve de su calculadora, tendría que hallar un valor del radio 4. Aquí vamos a poner resolviendo. El radio 4 yo tendría que hallar
0,70367 pies. ¿Sí? Este es el valor del radio 4. Y vamos a reemplazar para hallar el radio 3, ¿no? El radio 3 va a ser igual a... Bueno, aquí es toda esta ecuación de acá, ¿no? Y si ustedes reemplazan para hallar el radio 3, tendrían que hallar este valor de acá. 0,43817 pies. Ya, este es el valor del radio 3. Si reemplazan a la ecuación, o sea, su único trabajo es reemplazar. Lo más complicado ya hemos acabado. Y ahora pues vamos a hallar lo que son los espesores. El espesor 2 va a ser el radio 3 menos el radio 2, ¿no? Fíjense su gráfico. Aquí está el espesor 2, va a ser el radio 3 menos el radio 2, ¿no? O el espesor de B si gusta. Y el espesor de C va a ser el radio 4 menos el radio 3. Bueno, eso lo llamaremos espesor de B mejor. Ya, el espesor de B va a ser el radio 3 menos el radio 2. Y tendría que salirles este valor. 0,2567 pies. Y el valor del espesor de C pues va a ser el radio 4 menos el radio 3. Y si reemplazan esto pues va a ser 0,2655 pies. Sí, estos son los espesores que el problema les pedía de inciso, ¿no? Ya, este es el inciso A, si no me equivoco. Sí, los espesores. Ya, entonces ya tenemos los primeros incisos de este problema. Ok, ahora veamos para calcular las resistencias, ¿no? O sea, la fracción de resistencias. Ya, el porcentaje de fracción de resistencias va a ser la resistencia que ustedes están analizando entre la resistencia total, o la equivalente si gusta, ¿sí? Esta formulita vamos a utilizar. O la fracción. Le faltaría el 100%. Bueno, la fracción es sin el 100%. El porcentaje ya es con 100. Ya, pero yo voy a calcular el porcentaje porque hay algunos valores que son muy chiquititos. Entonces mejor con porcentaje. Listo, vamos a utilizar esa formulita. Y primeramente vamos a calcular por separado las resistencias. Eso lo van a hacer ustedes. Yo les voy a pasar directo los valores. Ya, vamos a calcular la resistencia por convección del vapor, que va a ser 1 sobre el H del vapor por el área, 2 pi L R1. Y esto tendría que salirles 9,4876 por 10 a la menos 3 BTUs hora grado Fahrenheit. La resistencia por conducción del acero tendría que salirles, bueno, es esto, ¿no? Neperiano del radio 2 entre el radio 1 sobre 2 pi conductividad del acero por L. Y eso tendría que darles 7,0858 por 10 a la menos 4. Las mismas unidades. BTUs hora grado Fahrenheit. Ya. La resistencia por conducción de B y la resistencia por conducción de C. Va a ser lo mismo si se dan de cuenta. Va a ser aquí logaritmo del radio 3 entre el radio 2. 2 pi conductividad de B por L, ¿no? Y esto va a ser igual. Neperiano del radio 4 sobre el radio 3 sobre 2 pi conductividad de C por L. Y si sacan estos dos valores, pues van a tener 2,2516 y acá 1,8848.
Y finalmente, si calculamos la resistencia por convección del ambiente, les tiene que dar, bueno, esto no, 1 sobre H del ambiente por el área, 2 pi L R4. Tiene que darles 0,1131 BTUs hora grado Fahrenheit. ¿Ok? Y pues si suman todas estas resistencias de acá, tenemos que hallar la resistencia total, ¿no? O equivalente. Que eso tendría que darnos un valor de 4,2597. Igual, ¿no? Las unidades BTUs hora grado Fahrenheit. ¿Ya? Listo, entonces acá ustedes lo que pueden hacer es hallar las resistencias o la fracción de resistencia, digamos, ¿no ve? Si quieren hallar la fracción de resistencia del ambiente o del vapor, digamos, no sé, porcentaje de resistencia del vapor, pues va a ser la resistencia por convección del vapor entre la resistencia total por el 100%, y esto tendría que darles un valor de 0,227%, son valores muy pequeños. Ya, la resistencia del aislamiento, o bueno, del acero primero, que va a ser la resistencia del acero entre la resistencia total, igual por el 100%. Y en este caso me da 0,0166%, muy pequeño, casi nada. El porcentaje de resistencia del aislamiento total, o sea, del aislamiento de total, ¿no? Va a ser la resistencia por conducción de B más la resistencia por conducción de C sobre la resistencia total. Y eso tendría que darles un valor de 97,105%. Ahora vamos a hallar el porcentaje de resistencia del ambiente, que va a ser pues simplemente la resistencia del ambiente o de convección del ambiente. Aquí mejor, resistencia de convección del ambiente entre la resistencia total, igual por el 100%, que va a ser 2,66557%. ¿Sí? O le restan del 100%. Ya, y este igual sería otro inciso, creo que era el inciso C, ¿no? Ya. Para hallar el inciso B, aquí vamos a ver el coeficiente global rapidito. De transferencia de calor, ¿no? Entonces se cocina es bien fácil. El U sub I es igual a 1 sobre el área I por la resistencia total o la resistencia equivalente. O bueno, resistencia total es lo mismo ya. Ya, resistencia total por el área I. ¿Sí? Siempre tiene que cumplirse esto. En los libros está así. La resistencia total es igual a 1 sobre el UI por el área I. Siempre se tiene que cumplir esta relación. Ustedes saben que la resistencia total es constante, no va a cambiar. Lo único que va a cambiar son los valores del coeficiente global. ¿Ok? Y de ahí, pues si despejan, pueden hallar esto. Y como la resistencia total es constante, digamos, pueden hallar esta relación. 1 sobre el U1 por el área 1 es igual a 1 por el U2 área 2 y es igual a 1 sobre el U3 por el área 3 y es igual así sucesivamente. Entonces acá ustedes pueden hallar relaciones, ¿no ve? Pueden decir, no sé, el U1 por el área 1 tiene que ser igual al U2 por el área 2 y esto es igual al U3 por el área 3 y así, ¿no? Pueden sacar muchas ecuaciones y esto está en los libros, ¿no? Este valor. Pero lo importante es saber que el coeficiente global se calcula así. Es como les pide en el interior de, bueno, en el exterior del diámetro del tubo, ¿no ve? Entonces va a ser facilito, ¿no ve? El U, pueden llamarlo U evaluado en el radio 2, va a ser 1 sobre la resistencia total. En este caso la resistencia total es 4,2597. Ya. 4,2597 unidades
eh, BTU hora grado Fahrenheit. Ya. Ya, multiplicado por lo que es el área de transferencia de calor. El área tiene que ser 2pi L, que es un pie, si no les da, asumen un pie, por el radio 2. En este caso, el radio 2 tiene que ser, aquí está, 0,1875. Y esto me va a dar pies cuadrados. Ya, y esto es a la -1, eso no lo he puesto. Todo esto es a la -1 ya. A la -1, eso no le puse. Ya, pero lo corrige esa parte. Sí, a la -1 son sus unidades. ¿Ok? Entonces, si hacemos el análisis dimensional y demás, el U siempre tiene unidades del coeficiente global, no, perdón, del coeficiente convectivo H. ¿Sí? Entonces, si ustedes sacan este valor, el U tiene que darles 0,1993 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Ya, este sería para mí mi otro inciso, ¿no? Creo que era el inciso B. Ya eso de las unidades lo corrigen, ¿sí? Siempre sale a -1, o sea, es como el flujo de calor entre el grado que se está analizando, o sea, puede ser watt entre grado centígrado, pero a todo a la -1, ¿sí? O pueden manejarlo al revés, hora, BTU, grado Fahrenheit, pero tal vez es un poco confuso, entonces es mejor manejarlo. Puede ser, digamos, watt de grado centígrado a la -1. Esas son sus unidades, para que no se confundan. Ya, entonces, pero las unidades del coeficiente global son como del coeficiente de convección. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a hallar el flujo de calor. Ya. El flujo de calor, pues podemos hallarlo de todas estas relaciones que tenemos, que hemos construido. Aquí está. Pueden hallar de esta manera. Pero pues yo ya tengo lo que es la resistencia total, ¿no ve? Ya hemos calculado acá. Entonces directamente podría decir que el flujo de calor Q va a ser la temperatura del vapor menos la temperatura del aire entre la resistencia total, ¿no? Y esto tendría que darles, bueno, 1200 menos 70 entre la resistencia total, que es 4,2597. Ya, y el flujo de calor tendría que darles un valor de 265,277 BTUs por cada hora. ¿Ya? Inciso D. Sí, inciso D. ¿Ya? De esta manera se resuelven esos problemas. Han visto que era un poco larguito, pero bueno, no es tan complicado. O sea, estos problemas no son difíciles. Solo lo único importante que tienen que hacer es ver qué pares, digamos, van a agarrar para formar su diagrama de resistencias, o diré su ecuación con el diagrama de resistencias. Agarran esos pares, hallan alguna ecuación, reemplazan y resuelven. Ese es uno de los problemas más difíciles, digamos, por esta parte de aquí, por esto. Pero han visto que solamente era agarrar
los pares correctos y la solución no era larga, era corta. ¿Ya? Tal vez esto calcular a mano si era moroso, pero no era complicado. Y esas de las unidades se van a tener cuidado. Sí, esto era la -1, eso no lo he copiado, pero ustedes ya lo tienen corregido acá, a la -1, ¿sí? Y esto del coeficiente global es importante, porque ahora yo les podría pedir, calculen el, no sé, el coeficiente global en la superficie del aislamiento, de magnesia, digamos. Entonces ya tienen el U, ya tienen la resistencia total que aquí hemos calculado, entonces solo lo multiplican como hemos hecho acá por el área exterior, 2pi L, que asumimos un pie cuando nos da, o un metro, por lo que es el radio 4, y ya tendrían otro valor. Y podrían verificar si esta relación es constante para ver, ¿no? Es interesante. ¿Ok? Listo, entonces con esto acabamos este problema, nos vemos en otro.